Les cuento. Les traigo esto en realidad para no olvidarme de decírselos. Yo les voy a activar en la plataforma este material. Me parece que está, pero no me acuerdo si está activado, pero lo traje para no olvidarme, ¿sí? Porque a veces uno pregunta cómo surgió la odontología legal y estamos en veremos, ¿sí? Quiero que lo vean. Bien, hoy vamos a hablar de 4 situaciones de identificación. ¿Cómo podemos identificar? A través de la estimación de la edad. ¿Por qué digo estimación? Porque vez pasada les decía yo que cuando uno habla de edades en medicina y odontología forense es una oscilación entre una edad y otra. Sospecho, estimo que esta persona tiene entre 11 y 13 años. ¿De acuerdo? Eso se los van a aclarar bien en odontopediatría. Bien, entonces, ¿qué elementos tenemos nosotros dentro del método anatómico? Porque yo les dije que había 3 métodos, anatómico, biológico e histológico. Vamos a hacer referencia al anatómico, en donde estimamos la edad. ¿Qué habíamos dicho? Por ejemplo, ¿qué huesos eran de elección en el caso de odontología forense? ¿Cuáles eran de elección? ¿Cuáles eran de elección? Los huesos del cráneo, ¿sí? Y dentro del cráneo, mandíbula y maxilar, ¿sí? En el caso de la mandíbula, ya habíamos visto imágenes en donde decíamos que la mandíbula no solo podía servir para determinar el número mínimo de individuos, ¿se acuerdan? En el caso de una fosa común, cuando determinamos la cantidad de individuos por la cantidad de mandíbulas, la cantidad de cráneos. En el caso del fémur, como tenemos también, pero como tenemos 2, es un poquito más complicado. En cambio, la mandíbula, el cráneo, el maxilar, tenemos 1, ¿sí? Ese es en cuanto al maxilar con todas sus medidas, ya sea desde el ángulo, el ancho de la sínfisis, los cóndilos, etc. En el caso de la bóveda palatina tiene una característica y es que con los años se va atrofiando, se va haciendo más pequeña. Entonces es un dato de un montón, ¿de acuerdo? Un dato que me ayudaría a estimar que se trata de una persona adulta mayor. Otro de los parámetros que sí vamos a tener en cuenta en la estimación de la edad son las famosas suturas craneales, ¿sí? Sutura y la occipital. Estas suturas con los años se va desdibujando esa trama que hay entre ellas. Esa trama, esta trama, ¿la ven bien? Eso se va desdibujando. Eso es otro elemento que me indicaría que estamos frente a un cráneo adulto mayor. En el caso del cráneo de un niño, en donde las sínfisis tardan, ahora vamos a ver un poquito, tardan en que uno siempre dice al niño no le toques la cabeza, ¿sí? Porque tiene las uniones y las suturas muy tiernitas, están ahí recontramarcadas las líneas, ¿sí? A medida que pasa el tiempo, eso se va desdibujando. Otro elemento que tengo para estimar la edad. Por supuesto también el diámetro de los parietales y los puntos de osificación. Esto es para... No, me tengo que aprender esto. Esta vez les voy a decir, no todo. Porque yo les puedo preguntar qué huesos te pueden ayudar a estimar la edad de un individuo. Y ustedes van a decir, bueno, van a empezar. El hueso frontal. Esto no. ¿Por qué? Porque es un parámetro, esta precisión no nos interesa. Sí me interesa que ustedes respondan que dentro de los huesos planos tengo el hueso frontal,
que me puede ayudar a estimar esa edad. El hueso occipital, los parietales, temporal, el hueso maxilar y el hueso mandibular. En odontología forense no se habla de maxilar superior o inferior, se habla de mandíbula o maxilar, hueso mandibular o hueso maxilar. Si ustedes ven, cada uno tiene un tiempo determinado. El hueso frontal se termina de unir entre los 2 y 4 años. ¿No es un indicio que me puede ayudar? El occipital osifica por completo entre los 3 y 7 años. Fíjense que las brechas son un poco largas, pero bueno, estamos estimando de que sea el hueso de un niño o de un adulto. Y cada uno tiene su tiempo. El hueso mandibular que osifica a los 2 meses y 3 meses de vida intra y extrauterina. Entonces, para que ustedes vean que estos huesos del cráneo también me pueden dar una ayuda y me pueden acercar un poco a la verdad. Otro de los elementos que me ayudan en esta identificación odontológica es la dentometría. ¿Qué es la dentometría? ¿Alguna vez escucharon el término? ¿No? Bueno, explíquenmelo. Dentometría. La medida de las piezas dentarias. ¿Y qué medidas? Bueno, todas estas. Un diámetro mesodistal. Fíjense, estas medidas, les pregunto, ¿son iguales en todas las piezas dentarias? No. Cada pieza dentaria tiene su aproximación. No es que todos los molares midan lo mismo o tengan su diámetro mesodistal, vestíbulo lingual igual. No es así. Pero hay una aproximación de las medidas de las piezas dentarias humanas, que las tengo que diferenciar con sí, con las piezas dentarias de animales, ¿sí? Entonces, la dentometría es una de las ciencias que me ayuda a arrimarme a una verdad. ¿Tengo la verdad absoluta? No, a no ser que tenga una certeza, que ya lo vamos a ver, ¿sí? Altura de la corona, altura radicular, los diámetros del cuello o el ecuador dentario, que es el centro de la pieza dentaria, ¿no? De la corona clínica. Diámetros coronarios, forma de las raíces, ¿puedo yo describirla? Y bueno, y ustedes van a decir, pero ¿para qué me sirve esto? Tengo una pieza dentaria, tengo una foto, ¿qué puedo hacer con eso? Pregunta, estamos en examen, ustedes me van a contestar. Vamos. Tengo una pieza dentaria, miren, perito, odontólogo, forense, encontré esta pieza. Estiman de un sospechoso. Bueno, vamos a dar una ayudita, si estiman de un sospechoso. ¿Qué hacemos? ¿Para qué? Para ver si alguna tiene esa característica. ¿Y cómo tenés en la historia clínica la característica de la pieza dentaria? Entonces, ¿qué busco? Datos antes, en el caso de que tuviera fallecido, porque puede ser un sujeto vivo, un cadáver reciente o un retroso, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Comparo con qué? Con los datos antemortem, los que tenga. Por eso es que todas estas imágenes son de mucho valor. Diámetros longitudinales, tanto inciso apical, cérvico-apical, cérvico-oclusal, todas estas medidas me ayudan. Entonces, la dentometría es una ciencia que me ayuda también a arrimarme o a estimar la edad. Uno de los, sí, cómo no, uno de los elementos, ¿sí?, que me ayudan a estimar la edad. Forma de los maxilares, también la forma de un maxilar, si yo tengo una foto puedo compararla.
forma de las piezas dentarias, forma de las coronas clínicas, cuadrangular, rectangular, triangular, ovoidea, etc. Descripción de la pieza dentaria. Formas dentarias en donde yo puedo trazar y arrimarme a una geometría que me va a ayudar a estimar qué forma tiene esa corona, si es cuadrada, ovoidal, triangular. Diámetros coronarios, ¿sí? Alturas, diámetros coronarios. Alturas, diámetros coronarios. Este es el ecuador dentario, ¿sí? Características de esas piezas. Otro de los elementos que también me ayudarían es si tengo presente en una radiografía que puedo tenerla ante mortem o la radiografía sobre el sujeto, el cadáver reciente o el resto óseo, características de intervenciones odontológicas. Por ejemplo, esto ya lo vimos de pasada, endodoncias, prótesis, que me pueden ayudar, ¿sí? Operatorias, fracturas, malposiciones. Formas de la cara. ¿Por qué la forma de la cara también me puede ayudar a estimar la edad? Porque tenemos tamaños de cara en distintos momentos de la vida. Entonces, no solo me puede ayudar la forma, sino el desarrollo de la cara también para poder estimar la edad. Por supuesto, la boca con sus características dentarias. Ahí uno puede estimar la edad. ¿Por qué? Porque está toda la boca con piezas permanentes. Entonces ya sé que más de 3 se debe tener, ¿sí? Estimamos la edad a través de un fenómeno histológico. Esto quizás alguna vez el profe de histología, el profe Zavala, alguna vez se los ha mencionado, pero hoy se los voy a traer a la memoria con otro fin, ¿sí? Este fenómeno, que se llama fenómeno de transparencia radicular, es cuando se observan cambios que ocurren en el tercio apical de la raíz a medida que avanza la edad. A medida que avanza la edad, ese tercio, si uno lo pone a trasluz, ese tercio se va haciendo cada vez más transparente. Entonces yo puedo decir que estoy frente a una pieza joven o a una pieza adulta. ¿Por qué? Por el grado de transparencia. ¿En algún momento se acuerdan de histología que les hayan nombrado esto? Bueno, este es un efecto histológico que ocurre con el pasar del tiempo. Los túbulos dentinarios se achican y aparece una translucidez propia de la pieza dentaria. Es un proceso fisiológico, o sea que es algo muy importante. ¿Por qué? Porque ese proceso fisiológico no es un factor externo, como por ejemplo lo es. A ver, se los digo enseguida. Miren, miren. A simple luz, ¿sí? Hay factores que también me van a ayudar, pero hay veces que me van a confundir con la transparencia. Uno dice, tengo varios factores. Yo les voy a decir que no todos me van a ayudar. La transparencia es la única que me va a ayudar. Tengo dos tipos de dentina, la dentina de la corona y la dentina radicular, ¿sí? ¿Vamos? ¿Estamos? La dentina de la corona, ¿qué sufre con el tiempo? Esto es una imagen del libro de Moller. ¿Qué sufre con el tiempo? Siempre. El comienzo de esclerosar los tubos de a medida que pasa la edad. Y empieza a ver ese
desgaste propio. Pero ese desgaste, que es la abrasión, tengo una piecita con 0 abrasión, con el correr del tiempo puedo llegar a esto en el caso de que estemos frente a un bruxismo importante, ¿sí? En cambio, la dentina radicular, a medida que pasa el tiempo, ¿qué va pasando con esa transparencia? Primero, el dientito nace sin transparencia, transparencia 0, ¿sí? A medida que avanza la edad, la transparencia va aumentando, va aumentando. Pero esa transparencia, como es un fenómeno histológico y endógeno, es muy importante porque se mantiene. Pase lo que pase, se mantiene. Y si uno evalúa la piecita dentaria, puede estimar si estamos frente a una pieza adulta o no. Arriba ocurre la abrasión y abajo la transparencia. ¿Queda claro hasta ahí? Pero hay otros factores. Uno es la abrasión. Otro es dentina secundaria, ¿sí? Ocurre... la dentina secundaria. ¿Siempre tienen dentina secundaria? Obligatoriamente. Depende de qué la dentina secundaria. Golpes, turbina de por medio, obturaciones. Porque si bien hay dentina secundaria que se va formando fisiológicamente, también durante la vida va sufriendo golpes. Y el diente cuando sufre un golpe se defiende, ¿no es cierto? Entonces va formando con el tiempo esa dentina, pero ahí dependo de qué, de que tenga golpes o no, de que tenga obturaciones o no. Hay otra que es la inserción periodontal. Con el tiempo, fíjense en el dibujito, esa inserción periodontal va desapareciendo. ¿Por qué? También por golpes, también por agresiones a la gíngiva, por falta de higiene. Cemento. El cemento también puede ir creciendo por estas mismas situaciones. ¿Puede haber una reabsorción radicular con el tiempo? Sí, pero son elementos, según el autor, que son inestables, porque pueden estar, pueden no estar, pueden aparecer. A ver, yo les digo, la periodontitis, ¿ya cursaron periodoncia? ¿Están? La periodontitis se produce solamente en personas adultas, adultas mayores. ¿En dónde puede producirse? La periodontitis juvenil. Entonces, ven como ya ese factor ya me está mareando un poco. ¿Por qué? Porque si yo digo que tengo periodontitis, pero la puedo tener en una persona de 15 años y la puedo tener en una persona de 70, y no me estaría sirviendo un poco eso, porque depende de varios otros factores que exista la periodontitis juvenil o la periodontitis en un adulto. Entonces, ese factor ya me está... ¿sí? La abrasión. Siempre voy a tener abrasión. Voy a tener un promedio normal de abrasión por el uso de las piezas dentarias a través de los años. Pero si yo estoy frente a un bruxómano, a los 30 años puede llegar a tener esta abrasión o esta abrasión. O sea que la edad y me está complicando, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta abrasión puede darse en una persona joven o en una persona adulta, una persona de mediana edad. Entonces, otro factor y que se me va cayendo un poco, ¿sí? Cementosis también responde a factores. Entonces, si es una pieza que no recibe estímulos, bueno, esto puede no pasar o pasar levemente. Lo mismo con la reabsorción radicular. ¿Siempre voy a tener reabsorción radicular? Normalmente no. Pero si tengo un proceso, ya hay otro factor
que me está alterando este elemento que yo decía, pero lo tengo que considerar dentro de la edad. Y sí, pero si hubo un proceso y hubo una reabsorción radicular y puede pasar a los 15, a los 40, a los 70, es otro elemento que no me estaría dando estabilidad, ¿sí? En cambio, la transparencia va a ocurrir sí o sí en forma gradual con los años y lo podemos ver a través de translucidez. Para que ustedes vean, esto se lo traigo a modo nada más de que vean que para estudiar la transparencia radicular, autores como Lamendin, que este es el más famoso, Prince y Udedacker, 2002, empiezan a establecer fórmulas para estimar más precisamente cuándo hay transparencia radicular y qué intensidad. Con la intensidad de esa transparencia puedo estimar y decir que estoy frente a una persona joven, medianamente de edad o adulta mayor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un fenómeno histológico. Por eso les decía que de estos elementos sigue fiel la transparencia radicular. ¿Quedó claro? Esto es para que ustedes vean con tinciones cómo se ve esa zona de transparencia, ya que hay una alteración en los túbulos dentinarios. De todos estos elementos para diagnosticar la edad de la pieza dentaria, los mencionamos: atrición, inserción, la cámara pulpar. ¿Qué va pasando con la cámara pulpar a medida que pasan los años? Se va achicando. Otro dato que tengo. Pero ustedes dicen, pero si achica un poquito, si achica más, también depende de factores externos que la piecita sufra. Grosor del cemento, reabsorción apical. O sea, que la única fiel que me sigue quedando que va a responder a esos cambios histológicos es la transparencia radicular. Entonces, cuando yo les pregunte qué elementos o factores externos te ayudarían a estimar la edad, ustedes los nombran. ¿Por qué? Porque es verdad que pueden ayudar. No digo que no, ¿sí? Ayudan. Pero el único fenómeno que sí es fiel a la edad, a estimar la edad, es la transparencia radicular. ¿De acuerdo? Aumenta con la edad y es parámetro confiable para estimar la edad de una pieza dentaria. Ojo, también una radiografía panorámica, yo puedo estimar la edad, pero con la transparencia y con una mirada microscópica puedo acercarme un poco más a la verdad. Vamos a identificar a través de la especie. Imagínense cómo puede ser esa identificación. ¿Cómo puedo determinar la especie? ¿Cómo puedo diferenciar de un ser humano a un animal? A través de distintos métodos. Eso no me interesa, pero sí me interesa que sepan que a través de los grupos sanguíneos y del ADN me puedo acercar a la verdad, ¿sí? En el caso de la especie. No vamos a hacer hincapié en esto, igual que en este aspecto que son los grupos poblacionales. Se los traigo a modo de curiosidad, para que ustedes vean que también hay fórmulas que estiman de qué raza puede ser esa pieza dentaria. ¿Por qué? Porque se responde una fórmula: distancia del primer molar al tercero, se multiplica el diámetro de dos puntos,
cefalométricos que son el nasion y el bastion, se multiplica por 100 y da un número. Les vuelvo a repetir, estimado, ¿sí? Cuando es menos de 42 el resultado, se estima que estamos frente a razas caucásicas o blancas, en donde una de las características, quizás ustedes han tenido un tubérculo de Carabelli, que es como una cúspide más. Bueno, eso es característico de las razas blancas. Si la fórmula me da entre 42 y 44, quiere decir que estamos frente a razas mongoloides o amarillas. En cambio, si estamos en más de 44, que ya son macrodontes, estaríamos frente a razas negras o australianas. Es un aproximado, pero todos estos elementos, cuando en un juicio uno puede dar, en vez de 20 fundamentos, da 48, y siempre me voy a arrimar un poco, ¿no? Pero para que ustedes vean que todo esto también ayuda. Y vamos a identificar los huesos y las piezas dentarias a través del sexo. Ustedes van a decir en esta hilera de cráneos cuál es masculino y cuál es femenino. Ustedes se ponen a verlo y dicen, bueno, seguro que este es masculino y este es femenino. ¿Por qué? Tiene más ¿Siempre? ¿Siempre? Si usted, esto se los traigo porque es un poco grosero, ¿sí? Pero en un trabajo práctico que hicimos, nos pusieron así un montón de cráneos, ¿sí? Y uno dice, femenino, masculino, y digo, qué fácil esto, femenino, masculino, masculino, femenino. Nada que ver lo que dijimos. ¿Por qué? Porque hay una norma, ¿sí? Pero dentro de esa norma hay distintas formas, porque puede ser el cráneo de una mujer con huesos marcados. ¿Por qué no? ¿Entienden? Entonces, no es tan fácil. Yo se los traigo acá blanco y negro, pero no es así. En cuanto a las características, ya vamos a ver más o menos cada una, pero ustedes podrían diferenciarlo a grosso modo, ¿sí? Otro de los huesos de elección, uno de los huesos de elección para determinar el sexo es el hueso ilíaco. ¿Por qué? Por estas características. Sobre todo porque en el hueso ilíaco de la mujer el canal del parto está más grande y está marcado justamente para el parto, ¿sí? Entonces las características óseas son diferentes, son marcadas, y eso es uno de los elementos que me puede servir fehacientemente para determinar el sexo. En el caso del masculino, el contorno, forma de corazón, en el femenino es circular, el cuerpo del pubis en el masculino es triangular, en el femenino es cuadrangular, aspecto rugoso con inserciones, liso con inserciones. A grosso modo, para que ustedes vean que estas dos características es justamente en respuesta al canal del parto, ¿sí? Pelvis femenina, pelvis masculina, justamente por esa situación, ¿sí? En las diferencias craneales es importante, ¿que tengo que saber todas? No, pero contame algunas, ¿sí? Masa craneal, en el hombre es cúbica y grande, en la mujer redondeada y más estrecha, cresta temporal, prominente, que es la B, las crestas temporales, más prominente, menos prominente en la mujer. Órbitas y rebordes, ¿sí?
Bordes supraciliares más cuadrados, más redondeados en la mujer. Hueso cigomático. El malar es más pronunciado en el hombre que en la mujer. El mandibular, que es el que nos interesa a nosotros, en el hombre tiene una, es cuadrado y tiene una angulación cerca de los 90 grados. En cambio, en la mujer esa graduación aumenta porque es más suave el corte, ¿sí? A grosso modo y a rasgos generales. El hueso mandibular, acá les decía, bien marcado 90 grados en el hombre, en la mujer es más abierto ese ángulo. Y ahora con la urbanización, obviamente no estoy cambiando huesos, pero ahora la mujer está buscando mucho los huesos marcados, entonces se están inventando mucho para marcar mucho la línea. ¿No es cierto? ¿Por qué? La frente. En el caso de la frente es más corta e inclinada, en la mujer es más redondeada, masa craneal, arco supraciliar, el gonion, las piezas dentarias. Según este autor, son más grandes y cuadradas en el hombre, son más redondeadas en la mujer, a grosso modo ya líneas generales, no siempre es así, pero son todos elementos que me pueden ayudar. Bien, ¿está claro hasta ahí? ¿Sí? Hemos terminado un poco con esto de redondear en el caso de la edad estimada.